el Señor o el amor, el deseo de mi corazón, aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón. Cuando hablamos de idolatría, muchas veces nos imaginamos que idolatría solo tiene que ver con ídolos, con estatuas, con imágenes. No, ídolo es aquello que ocupa un lugar más alto que el Señor en mi corazón. Todo aquello que sea más importante que el Señor es un ídolo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es más importante que el Señor y está en mi corazón, pues eso adoro, yo adoro aquello. Alguien va a decir, pero yo no adoro el dinero, pero pues tus acciones y nuestras acciones nos pueden hablar de cuánto amamos más el dinero. Sí, la codicia es un corazón poco generoso, es un corazón poco dadivoso. Solo estoy pensando en cómo atesorar más y más. Solo estoy pensando en cómo tener más y más. Y mis acciones, el trabajo, lo que hago día a día, siempre es pensando en eso. Entonces allí es donde lo que yo adoro me estoy convirtiendo en eso. Eso se vuelve el Señor de mi vida y en eso empiezo yo a convertirme. Y Satanás sabía esto. Pero también miramos este principio. O sea, el primero es entender, la transformación comienza en nuestra posición en Cristo. Solo entendiendo quiénes somos en Cristo podemos ejercer autoridad. Como lo dice Efesios capítulo 1, Dios nos ha dado posición. ¿Cuál es la posición que tenemos en Cristo? ¿Ah? Hijo. Yo soy hijo. Nadie me quita esa posición. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos. Y el Señor solo da autoridad y dominio sobre las naciones a los hijos. Fue lo que sucedió con Adán. No a un creyente, no a un seguidor, a sus hijos. Por eso es que Él anhela que nosotros seamos hijos maduros, no hijos más duros. A veces sucede que cuando crecemos más y más en el Señor, como que endurecemos más el corazón, como que menos entendemos más, entre más años estamos en el cristianismo, como que menos entendemos y no debe ser así. ¿Qué dice el Salmo? ¿Qué dice el Salmo 2? Venga, permítame, ya que lo recuerdo y lo dejo allí en el corazón de ustedes. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 2, versículo 7. No lo pongan allí, vamos a leerlo. Salmo 2, versículo 7. Miren lo que dice el Salmo 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el rey proclama el decreto del Señor. O sea, hay un decreto. Hay un decreto. ¿Qué es un decreto? Hay un abogado por aquí. ¿Qué es un decreto? Es ¿cómo? Una declaración irrevocable. Es una norma y se cumple. Cuando se decreta, se hace. ¿Sí? Digámoslo así, que es ley. A veces el decreto tiene como esa autoridad de ley. Bueno, aquí el Señor está dando un decreto. El Señor nos llenó de decretos, de normas, de principios, de mandamientos. Si se te había olvidado algún decreto, sí, pongámoslo allí, porfa. Qué pena. ¿Podemos poner la Biblia? Vamos a ponerlo allí y lo vamos a leer. Ya veo que todos trajeron su Biblia, pero para que nos enfoquemos en una sola traducción. Mire, ¿qué dice? El versículo 7. ¿7? Versículo 2, no. Versículo 2, Salmos 2, 7. Ahí, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, ¿tú eres qué? Tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Pero mire lo que dice el versículo 8. Tan solo pídelo y te daré como herencia ¿qué? Aquí está hablando de Jesús. Pero Jesús, como hermano mayor, también nosotros vivimos esa misma dimensión. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan por todas las naciones, enséñenles,
hagan discípulos en todas las naciones, enséñenles lo que yo les he enseñado a ustedes. Mi hijo eres tú, solo pídelo y te daré como herencia a las naciones. El diablo sabía esto. El diablo sabía esto. Por eso el diablo, cuando está allí delante de Jesús, le dice: todo esto te lo puedo entregar si postrado me adoras. Volvemos a la presentación, por favor. Otro pensamiento que dijimos, compartimos, ¿no? Ahora, esa autoridad, posición, hijos, posesión, que podamos entender la herencia. Aquí contamos un versículo. ¿Cuál es la otra herencia? Si quieres leer, lee Génesis 1:26, Mateo 28. También Pablo lo manifiesta. ¿Cuál es la herencia que nosotros tenemos? ¿Y cuál es el poder que nos habita? Posición, posesión y poder. Esa autoridad tiene un propósito. La autoridad que Dios nos ha dado, la autoridad que Dios ha puesto sobre sus hijos, solo tiene un propósito: cumpliendo el mandato original en Génesis 1:26 y Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué? No se nos puede olvidar esto. ¿Qué nos dijo el Señor? Que tengamos autoridad sobre la creación, que sojuzguemos, que fructifiquemos, que nos multipliquemos y que tengamos autoridad sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, que tengamos autoridad sobre toda la creación. El Señor nos dio la autoridad a nosotros sobre toda la creación. Pero ¿para qué es esa autoridad? Para traer la creación, para traer la tierra bajo el dominio del Señor, y que en la tierra sea manifestada la bondad, el amor, la paz, la justicia del Señor. O sea, nosotros somos portadores de la paz, la justicia del Señor sobre la tierra. Y esa autoridad que Dios nos ha dado tiene que ver eso: transformar a la ciudad y la nación. Satanás buscó esa autoridad por medio de la adoración. Cuando Adán obviamente le dice a Satanás, hace lo que Satanás dice, porque ¿saben cuál es la primera manifestación de la adoración? A veces confundimos adoración solo con música, pero ¿cuál es la primera manifestación de la adoración? La obediencia. La obediencia. Está Abraham y el Señor le dice: ve y toma a tu hijo, aquel que tú amas. Hay una traducción muy interesante, no me acuerdo en cuál es, que hace ese énfasis: sí, tu hijo, al que tú amas, como diciéndole, hay algo en tu corazón que tú amas demasiado, ve a tal lugar y entrégamelo a mí. ¿Qué hizo Abraham? Abraham se puso a ayunar, Abraham se puso a orar, porque como era lo que más amaba, no quería entregarle eso a su hijo, al Señor. Como era su hijo, lo que más amaba no se lo quiso entregar a Dios, por eso empezó a ayunar, por eso empezó a orar. 21 días de oración y ayuno hizo Abraham. Amén. ¿No? ¿Qué hizo Abraham? De una que cogió a su hijo, preparó el camino, y cuando sus siervos le preguntaron que a dónde iban, ya creo que esto ya era después en el camino, cuando le dijo a sus siervos: lleguen hasta aquí, porque mi hijo y yo iremos y adoraremos. Adoración es directamente proporcional a la obediencia. Si yo obedezco al Señor, le estoy adorando. Si yo no obedezco a Dios, no le adoro. La manifestación, la expresión de mi obediencia al Señor es adoración, es entrega, es humillación. Adoración no son las canciones suaves en el tiempo que tenemos al comienzo de la reunión. Adoración es obediencia. Y esto lo sabía Satanás. Por eso es que dice: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahora, lo que una persona adora influye en su carácter y en su gobierno, porque a la final si yo adoro al Señor, tengo la autoridad del Señor sobre mi vida. Si yo adoro otra cosa, la autoridad de aquello se manifiesta sobre mi vida. Entonces, ¿qué es lo que yo adoro? Y hablamos esto, ¿no? El pecado abre puertas de influencia sobre comunidades.
Hablábamos que el pecado de una persona afecta a su familia, el pecado de la familia afecta a la comunidad, el pecado de la comunidad afecta a la ciudad y el pecado de la ciudad afecta a la nación. El ejemplo bíblico, Adán y Eva. Ellos pecaron y ¿cuál fue la esfera de influencia que ellos tenían? La creación. Habían sido puestos sobre toda la creación. Pecan y cayó en pecado toda la creación. Y entramos a este punto. ¿Cuál es la clave de la transformación? El arrepentimiento y la oración restauran la tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Habla, ¿a quién le habla? Al pueblo de Dios. Que si el pueblo de Dios se humilla, lo que pasa es que bajar la cerviz, ¿saben cuál es el problema de la humillación? Que es que cuando yo me humillo, estoy humillando mi orgullo y a veces yo no quiero humillarme. Cuando yo me humillo, bajar la cerviz, yo no quiero que, muchos dicen, ¿cómo es? Manso pero no menso. No tiene ningún sentido. ¿Quién fue el más manso de los mensos entonces? ¿Y fue menso? El más manso fue él. Y por eso tantas palabras, tantos versículos que nos animan a que no nos veamos por encima del otro, a que nos sometamos los unos a los otros, a que no tenga cada uno a que cada uno no tenga más alto concepto del que debe tener. ¿Qué habla eso? Humillación, humildad. Y el pueblo de Dios necesitamos humillarnos. Necesitamos reconocer que nos hemos apartado de sus caminos. Necesitamos reconocer que hemos abandonado la Biblia. Necesitamos reconocer que nos hemos apartado de la palabra de Dios. Necesitamos reconocer que muchas veces nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra manera de pensar es diferente a la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de que yo me siento identificado con esto y lo otro. A lo que nos debemos sentir identificados los hijos de Dios es con lo que dice su palabra. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y si yo digo adorar a Dios, obedezco su palabra. Gracias al Señor, nunca nos llamó a entender su palabra, sino a obedecerla. Y en la medida en que la obedecemos, iremos, se nos viene siendo revelada. Entonces la humillación tiene que ver primero con nosotros. Si nos humillamos y oramos, porque muchas veces oramos sin humillarnos. Muchas veces oramos porque queremos doblarle el brazo al Señor. Pero si nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de Dios y nos apartamos, porque de nada sirve orar, de nada sirve humillarme, de nada sirve buscar su rostro y seguir caminando como caminaba, seguir pensando como pensaba, seguir actuando como actuaba, seguir decidiendo como decidía. No, ese es el hombre inconstante ¿qué es el hombre inconstante? El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Qué es doble ánimo? Aquí sí con el Señor, aquí no con el Señor. Aquí sí con Dios, aquí no con Dios. ¿Qué sucede si yo me humillo, oro, busco su rostro y me aparto del mal? ¿Cuál va a ser el resultado? Dios oye, Dios perdona y miren lo más lindo. ¿Sana qué? Aquí es donde yo debo entender la esfera de dominio que el Señor me dio a mí. Ya como hijo de Dios debo comprender que tengo autoridad sobre la tierra. O sea que en la tierra va a ser sanada o la tierra va a seguir estando enferma según mi actitud como hijo de Dios, según mi humillación como hijo de Dios. Muchos podemos hacer como Pilatos, ¿no? Eso tiene que ver con los gobernantes, eso tiene que ver allá con el alcalde, mire a ver, eso tiene que ver con... Y podemos hacer así y librarnos, no podemos librarnos. Por eso, segunda de Crónicas 7 dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre, o sea, si yo, hoy ¿qué hicimos? Hoy tú y yo abrimos la boca e invocamos el nombre del Señor. Ahí ya asumimos una responsabilidad. Si tú hoy abriste tu boca y dijiste, cielo y tierra te adorarán, tu gloria y reino permanecerán
ahí ya estamos asumiendo una responsabilidad porque estamos invocando el nombre del Señor. Ahora, si hoy lo cantamos y lo invocamos, pero hacemos lo que se nos da la gana de aquí en adelante, yo creo que aquí es donde tenemos que reflexionar mucho en el versículo donde Jesús dijo, no todo el que me dice. Ahora no lo estoy juzgando a usted, no le estoy diciendo que como ustedes lo invocan y no obedecen se irán al infierno, no. Pero reflexionemos, porque a la final esto no es un juego. O sea, hay una bendición. Si yo me humillo delante del Señor, mi tierra será sanada. Pero si yo no me humillo delante del Señor, ¿qué va a pasar con la tierra? Con la tierra, no con la iglesia, no con la congregación. Ay, tan lindo el auditorio, ay, tan bonito lo que el Señor nos pide. No, la tierra. Hay una responsabilidad con la tierra que el Señor puso en nuestras manos. Y pasamos a esto. ¿Dónde comienza la transformación? La transformación comienza en el corazón. No hay cambio permanente sin cambio interior. No pretendas que pasen cosas exteriores, no pretendas que pasen cosas externas, no pretendas que lo de afuera cambie si lo de adentro no cambia. No sucede de esa manera. Por eso Jesús dijo que la semilla tiene que primero que tiene que hacer, caer, humillarse, caer en la tierra y morir. Y morir, la semilla que es la vida, es la porción de vida que hay en una planta, es la semilla, puede ser la más pequeña, pero ahí hay, no es porción de vida, ahí hay, bueno, ahí hay vida en esa semilla que uno ve, ahí hay vida. Se tienen que dar unas condiciones para que dé vida, pero lo primero que hay que hacer es que esa semilla tiene que morir. Y curiosamente, para que las semillas germinen, tienen que estar bien secas en el proceso. Para poder hacer germinar una semilla, la semilla tiene que estar bien seca. Y eso habla de nosotros. Nosotros tenemos que estar completamente secos de nuestra naturaleza para que la vida de Dios, hay potencial de vida. Esa era la palabra. En cada semilla hay potencial de vida. ¿Saben qué? En cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros hay potencial de vida. Es diferente que haya potencial de vida a que haya vida. Porque triste es saber que hay potencial de vida en mí y lo que se vio fue todo lo contrario. Pero el potencial de vida estaba allí. La semilla de vida estaba en el corazón. Por eso lo primero que tiene que cambiar es ¿qué? El corazón. ¿Quieres cambiar a tu familia? Cambia tu corazón. ¿Quieres cambiar a los negocios? Cambia tu corazón. ¿Quieres cambiar la educación? Cambia tu corazón. ¿Quieres cambiar a la iglesia? Cambia tu corazón. ¿Quieres cambiar las ciudades? ¿Quieres cambiar las naciones? Nada de esto va a ser transformado si nuestro corazón no es transformado. Por eso Dios lo primero que puso fue aliento de vida en el hombre. Aliento de vida. Él hubiera podido soplar su aliento de vida sobre toda la creación y listo, y no hay ningún problema, pero lo puso sobre el hombre. Puso su vida sobre el hombre. Anhela que el hombre sea el que manifieste su vida. Anhela que el hombre imparta la vida de Dios a todo lo que toca. Que el hombre imparta la sabiduría, la autoridad, el poder de Dios a todo lo que toca. ¿Qué es lo que toca en nuestras manos? Lo más cercano, nuestra propia vida, nuestras familias. En el lugar donde estemos, impartir la vida de Dios. Eso era lo que quería hacer, lo que quería Dios, que seamos canal para su gloria. Que seamos canal para su gloria. Eso es lo que Dios anhela con cada uno de nosotros. Por eso, lo primero que Dios transforma es que el corazón. Cuando el hombre cambia, todo lo demás cambia. Cuando el hombre cambia, la nación cambia. La nación cambia. Por eso es que ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús allí también
Porque sí, listo, Satanás conoce la palabra. Por eso es que tenemos que ser sabios y por eso es que tenemos que pedirle al Señor que derrame luz sobre nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque Satanás también conoce la palabra de Dios. Y Satanás puede manipular la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que discernir si aún aquel que habla la palabra de Dios viene de parte de Dios. ¿Cuántas palabras de Dios? ¿Saben de dónde nació la secta Creciendo en Desgracia? Perdón, Creciendo en Gracia. ¿Saben de dónde nació la secta de Creciendo en Gracia? De un versículo que Pablo le da a la iglesia en Corinto. Ahorita no lo tengo presente. Pero nace de un versículo, una secta que se apartó del verdadero evangelio. Porque es que la palabra manipulada o la palabra enseñada o la palabra que yo tomo con el corazón del hombre sin cambiar es una palabra que no honra a Dios. Por eso es que no confíen en todo lo que dice Dios, no confíen en que dicen la palabra de Dios. Disciernan, pídanle al Señor luz, pídanle al Señor la verdad, si aquello que se está diciendo en nombre de Dios realmente viene de Dios. La misma palabra nos da, por ejemplo, tanta profecía que se está levantando últimamente, tanta profecía, cuando el propósito de la profecía es edificar, es instruir y es corregir. Pero ahora profetizamos, vas a salir de este lugar y te vas a encontrar, el Señor te dice, vas a encontrarte un billete de 50,000 pesos. Y todo el pueblo dice, ¿para eso fue hecha la profecía? La profecía fue hecha para que nosotros nos humilláramos, reconociéramos nuestro mal camino y volvamos a Dios. Y volvamos a Dios. Ahora, hay muchas profecías que son sencillamente declaraciones que ya están en su palabra. Y el Señor puede traernos la revelación para que esa palabra es para este momento, es para este tiempo, es un kairos de Dios. Tengamos mucho cuidado en eso. Por eso Jesús también conocía la palabra. El diablo le sacó la palabra. El diablo le sacó la palabra porque cuando el diablo atacó, claro, Jesús también le dijo, escrito está. ¿Y qué le dijo Jesús? Porque miren, la verdadera autoridad nace de la adoración correcta. A veces sentimos que no tenemos, que como que hay algo que se enseñorea sobre nosotros. A veces sentimos que hay algo que está tomando autoridad sobre nosotros. Pues nos debe hacer pensar que estamos adorando. ¿Qué estamos adorando? Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está. Listo, está escrito que tú tienes el dominio de todas las naciones, pero también está escrito que al Señor tu Dios, entonces vamos a cambiar esa palabra, adorarás. Al Señor tu Dios, pongámosle la palabra, no estoy diciendo adoración implica muchas cosas, pero ¿qué está diciéndole Jesús? Al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios obedecerás y a Él solo servirás. Porque yo le sirvo a lo que adoro. Yo le sirvo a lo que adoro. ¿Qué es lo que más adoramos en nuestro corazón? A eso le servimos. ¿Qué es lo que más amamos en nuestro corazón? A eso le servimos. Y a veces por eso es que lo que más, el tesoro más grande que nos da la vida de Dios en nosotros, ¿saben cómo se llama? Uno de los frutos más grandes, libertad. Porque lo que nos diferencia de la religión es que yo decido libremente adorar al Señor y servirle. Esa es libertad. Por eso el Señor, Dios puso en el hombre libre albedrío.
decisión, para que el hombre decidiera amarle. Dios puso todo alrededor, lo hizo todo y dispuso todo. ¿Para qué? Para que el hombre viera el amor del Señor, para que el hombre viera la bondad del Señor, para que el hombre viera la provisión del Señor, para que el hombre viera el sustento del Señor, para que el hombre viera la belleza del Señor. A mí me sorprenden algunas fotografías de ciertas aves, de ciertos paisajes. Es una belleza impresionante. ¿Y por qué la hizo Dios así? Para que el hombre se deleitara en la belleza del Señor manifestada en la creación. Dios hizo todo eso para que el hombre pudiera ver a Dios en todo. Pero ¿por qué Dios nos complicó la vida poniendo dos árboles? Mejor no hubiera puesto dos árboles, nos pone allí aliento de vida y nos quedamos disfrutando siempre. No, porque es que Dios no quería eso en el hombre. Dios no quería que el hombre tuviera que amarlo. Dios quería era que el hombre deseara amarlo. Es diferente. ¿Cómo se sentiría tu esposa, tu esposo, o hablándolo en el matrimonio, porque tú estás porque te tocó estar con tu esposa? Así no funciona. ¿O cómo te sentirías tú que tu esposa está a tu lado porque le tocó? Pues ese le tocó se ve, ese le tocó se siente, ese le tocó pues por obligación. No, toca ir el domingo, toca cantar, toca dizque amar al hermano, toca ofrendar, toca esto, toca lo otro. Pues se ve, se manifiesta. No voy a decir esto. No, porque tiene que ver con Sonia. En una relación se ve cuando toca. Pues en la relación con Dios también se ve cuando toca. Se siente cuando toca. Los demás ven cuando toca. Qué diferente es que entendemos y hacemos cada cosa. Porque cuando toca se nos vuelve algo religioso. Pero cuando fluye por el deseo y el anhelo, ahí hay vida. Ahí hay vida. Hay vida cuando nos encontramos aquí cada 8 días. Hay vida cuando yo me levanto en la mañana porque deseo estar con Él. Hay vida cuando yo realmente cumplo su palabra, lo anhelo a tanto al que quiero servirle. Padre, tú dices esto, yo lo hago. Ahí empieza a haber vida. Fuera de eso no hay vida. Hay normas, reglas, aún hay muerte. No hay plenitud. Ahí es donde yo entiendo, ahí es donde yo puedo entender por qué la vida cristiana cuando pasan los años se vuelve más tediosa, se vuelve más acartonada, se vuelve más sin sentido, porque dejamos de anhelar, dejamos de amar. Y el Señor puso todo al hombre, pero le puso los dos árboles. ¿Y cuál fue la lección? Yo quiero que tú decidas amarme a mí. Esto lo hice por ti. Todo esto lo hice por ti. Todo esto lo hice para que tú tengas un lugar donde puedas disfrutar de mí, disfrutar de mi amor, de mi belleza, de mi sustento, de mi provisión. Nunca te va a faltar nada. Pero yo quiero es que tú decidas amarme. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, Jesús también conocía un principio allí. Jesús no toma autoridad por atajo. Él hubiera podido decir, yo soy el Hijo. ¿Acaso hubiera podido decirle al diablo, acaso usted no sabe quién soy yo? Que la autoridad del hombre muchas veces es así. A mí no me hable así, ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Mire a ver con quién cree usted que está hablando. Es que cuando usted venía yo ya había ido y vuelto 3 veces. Esa es la autoridad del hombre. Jesús no hizo eso. Jesús no tomó el atajo para adorar al Señor. Jesús, ¿qué hizo? Adoró al Padre. Jesús entendió lo que dice el Salmo 24:1. ¿Qué dice el Salmo 24:1? De Jehová es que
Ah, ok, listo, diablito. No, ni siquiera eso, listo, Satanás. Usted me está diciendo que todo esto es suyo. Sí, el diablo le puso todo esto y le dio la autoridad sobre todo esto. Pero por encima de eso está Jehová. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Solo que ahí se cumple el principio que hablábamos anteriormente. El pecado de un hombre afecta a la familia, el pecado de la familia afecta a la nación. ¿Dónde se le da autoridad a Satanás sobre las naciones de la tierra? ¿Dónde se le da autoridad a Satanás sobre las ciudades de la nación? ¿Dónde? Cuando el hombre decide desobedecer a Dios, ir en contra de su palabra, ahí le da la autoridad a Satanás. Ah, que Satanás tiene autoridad porque el hombre se la da, pero eso no quita que de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahora, ojo, no es lavarnos las manos, de Jehová es todo. Sí, pero es que Él me dio a mí la responsabilidad de que yo traiga nuevamente todo bajo su autoridad. ¿Y cómo traigo nuevamente todo bajo su autoridad? ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Decidiendo como Él quiere que yo decida, honrando su palabra. Es que a veces hay corazón de Pilato, a veces como que en muchas cosas de la palabra nos lavamos las manos. Pero el Señor puso la responsabilidad sobre nosotros. Porque el Señor nos pide que oremos, porque el Señor nos pide que evangelicemos, porque el Señor nos pide que vayamos y con nuestro pie pisemos el territorio que Él ha puesto debajo de nosotros. Porque el Señor nos da poder. Pues si es para que Él lo haga, ¿para qué Él te da a ti poder y posición? Si Él lo va a hacer, ¿para qué nos da una posición y un poder sobre la creación? Si igual Él lo va a hacer, no. El diseño de Dios para manifestar su autoridad, la manera que Dios manifiesta su autoridad sobre la tierra es con hijos que se ponen bajo su autoridad y traen su autoridad en el lugar donde ellos están. Y esto lo entendió Jesús. De Jehová es ¿qué? La tierra y su plenitud. O sea que en el fondo, un día nosotros tenemos que rendir cuentas. Un día el Señor va a ponernos a todos nos dio talentos, pero ¿saben qué talento puso a todos nosotros? Ahí les di una nación. A ese no lo vemos, vemos solo los talentos que nos hacen sentir de pronto importantes, sí, en la creación, sí, la administración, sí, un corazón de Dios, pero no, a veces no se nos olvida que también dentro de esos talentos está la nación. Y el Señor un día va a venir, igual Él va a volver. Lo creamos o no, el Señor va a volver por segunda vez. Y el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con la nación que yo puse en tus manos? Ay, Señor, pero es que yo no tenía el llamado de alcalde. No, Señor, yo pensé que eso era para el gobernador, para el presidente. Yo ni siquiera estudié derecho, ni siquiera fui un edil, los de Bogotá. Ay, Señor, ni siquiera parte de una junta de acción comunal. No, es que no te estoy diciendo eso. Yo puse en tus manos la nación. ¿Qué hiciste con ella? El que tenga oídos para oír, que oiga. La herencia de las naciones, entonces, ¿de dónde viene? De Dios. Salmo 24:1, el que dijimos. Salmo 2, 7, 8, el que leímos. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Saben, se pueden acabar las congregaciones. Pero a mí me daría más gozo que Comunidad Cristiana de Fe se acabara y que Sogamoso fuera lleno de la gloria del Señor. Y no que Comunidad Cristiana de Fe completamente llena, 3, 4 reuniones, 5 en la semana, 2 reuniones porque no nos caben y la ciudad perdida. No hay coherencia en eso. No hay coherencia en eso. Cuando una iglesia entiende su posición en la nación, las naciones son transformadas. De ahí esa investigación, muchos lo han escuchado y todavía siguen pasando ciudades transformadas, naciones transformadas, cuando la iglesia de Cristo entendió su posición. Entonces, ¿qué espera la creación? Lo que dice Romanos 8, 19 al 21. Mire lo que dice Romanos 8, 19 al 21.
Este versículo lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces y está allí en la palabra del Señor. Yo tengo aquí, lo voy a leer desde el 18, yo aquí le tengo un título a esta parte de este pasaje, la gloria futura. Y dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Miren lo que dice este pasaje. ¿Quiénes son verdaderamente sus hijos? O sea, si lo leemos en sentido contrario, verdaderamente sus hijos serán revelados y esta será la bendición para la creación. Porque la creación está esperando que ese día en que Dios revele quiénes son verdaderamente sus hijos. Imagínense ese cuadro, la creación gime. ¿Cuál creación? ¿Cuál creación? ¿Cuáles hijos? No, pero ¿cuál creación? Toda la creación. Toda la creación. Incluye a los que viven en Marte, a los extraterrestres que vienen de Júpiter, a todos los que creen en esas fábulas, los incluye a ellos, toda la creación. O sea, la creación está esperando la manifestación. Y ahora me parece muy interesante porque enfatiza a Pablo, revelará quiénes son. ¿Quiénes son qué? O sea que algunos pueden ser engañados. Tenemos que tener cuidado con eso. ¿Quiénes son verdaderamente sus hijos? Eso es lo que anhela la creación. Lo que anhela la creación. La creación está gimiendo, lo dice en otro pasaje. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. O sea, imagínense esto, la creación anhelaba cuando el Señor, yo no me imagino, tomémonos un minutico e imaginémonos, dejemos volar la imaginación. Está el Señor allí y dijo, hágase la luz, y fue la luz. No fue un Big Bang, no fue que es que por allá algo se chocó. Puede haber sido un Big Bang y el Señor usó el Big Bang para que se diera la luz, pero es que quieren sacar al Señor de la creación. Pero bueno, no nos quedemos ahí, sea la luz. Y después el Señor separó el día de la noche. Imagínense al Señor, separa las aguas, puso en los cielos, puso en la tierra, después puso las aguas, las retiró y hubo lo seco que lo llamó tierra. Y después Dios, imagínense al Señor, le habla a la tierra, produzca seres vivientes. ¿A quién le habló? A la tierra. Y después el Señor le habla a las aguas, produzca seres vivientes. ¿Por qué? Porque ya en la tierra estaba el potencial de vida de Dios. Por eso Dios le podía hablar a la tierra, produzca seres vivientes. Le habló al agua, produzca seres vivientes. Le habló a los cielos, produzcan seres vivientes. Imagínense la belleza de la creación. Y la creación empieza a anhelar, porque la creación sabe que no todo está culminado. Entonces la creación empieza, yo imagino como cuando uno está mirando alguna película y está esperando el desenlace, no como lo hace mi esposa, ¿no? Que estamos mirando una película y ella se va a los 10 minutos finales de la película antes de ver toda la película. No, la idea es ver la película y ver, y todos están así, y mirándose, ¿será que sí? ¿Se va a casar con ella? ¿Lo va a escoger? Imagínense la creación en esa expectativa. En esa expectativa estaba la creación. Dios no ha terminado, debe haber algo más. Y cuando la creación ve que Dios empieza a hablar con el Hijo, con el Espíritu Santo, dice, hagamos al hombre. Y la creación allí expectante, y viene el hombre. Y la creación con ese anhelo que el hombre se manifieste. Y cuando Dios bendice, es que es lo que se nos olvida, Dios bendijo al hombre diciéndole, fructifíquese. La creación, bravo, eso es lo que necesitamos. Y cuando el hombre empieza a traer autoridad sobre la tierra, ¿qué es lo que primero se alegra? La creación. Por eso es que los montes alabarán, los valles glorificarán. Pero ¿cómo un valle glorifica? ¿Cómo un río? El río Sogamoso cantándole al Señor.
Pero la palabra dice que la creación misma, todo lo que respira, ¿qué? Entonces cuando Dios sopla aliento de vida en el hombre y el hombre es un ser viviente, ese anhelo de la creación se cumple. Pero ¿qué pasa? La creación no pecó. La creación estaba sujeta a la vida de Dios en el hombre. Y el hombre cae y la creación quedó indefensa. Pero yo ¿qué hice? Yo no hice nada y toda la creación cayó en pecado. Toda la creación cae, quedó sujeta a vanidad por la decisión de un hombre. Ahora imagínense, en este momento la creación sigue anhelando tu manifestación, mi manifestación. La creación sigue anhelando cuando tú y yo nos vamos a despertar como verdaderos hijos de Dios, a tomar nuevamente la autoridad sobre la tierra. La creación lo anhela. Yo no sé si tú te imaginas eso. No sé si tú te imaginas eso. ¿Sabes qué? Colombia está anhelando que los hijos de Dios se manifiesten, no que pongan presidente, que se manifiesten y traigan nuevamente bajo autoridad la gloria, traigan nuevamente bajo la autoridad esta nación. Eso es lo que la creación anhela. Porque también la creación misma, dice el versículo 21, será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y ya cerrando, muchas estadísticas revelan la necesidad desesperante. Es que aquí con esto quiero cerrar. Muchas estadísticas revelan la necesidad desesperante por respuestas reales a los principios del mundo, ¿cierto? El mundo necesita respuestas reales. Jesús no dijo, en mí hay sanidad y todos esperando a ver. No, Jesús sanó. O sea, el ciego vio, el cojo caminó, fue algo real. Y el mundo necesita esas respuestas reales. ¿Respuestas a qué? A la pobreza, a la inmoralidad, al aborto, al crimen, a las guerras, a la tiranía. Estas son manifestaciones de la vanidad que ha tomado control en el mundo. Pero ¿saben dónde ha estado el engaño? Que es que creemos que esas respuestas vienen en aquellos que están bajo el gobierno de las naciones. No, esas respuestas las tienen los hijos de Dios. Porque ¿quién más que Dios conoce las necesidades sentidas de las personas? ¿Quién más que Dios? ¿Qué fue lo que pasó con la iglesia allí en Hechos? ¿Qué fue lo que sucedió? Era el pueblo oprimido, el pueblo no tenía nada, pero empezaron a ¿qué? Empezó a suceder una sinergia, una energía que se empezó a dar allí en la iglesia por la manifestación del Espíritu Santo. Sí, algunos estaban con necesidad, algunos estaban con hambre. Él tiene hambre, yo tengo aquí que comer, tome, come. Cuando leen ustedes Hechos 2, del versículo 38 en adelante, ustedes van a ver que ellos que saciaron las necesidades unos con otros, fueron necesidades reales que fueron saciadas, pero no porque es que yo tengo derecho a esto, no porque es que yo tengo derecho a aquello, no, es porque la vida de Dios se manifestó en los hijos de Dios. Y solo la vida de Dios puede satisfacer la necesidad del hombre, solo la vida de Dios. Las respuestas verdaderas están en Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. La responsabilidad de traer respuestas reales a nuestra nación es nuestra. Debemos orar, debemos ayunar, pero también debemos actuar. Porque ¿la fe qué? Y en sus hijos obedientes. Somos llamados a transformar. ¿Cómo? Adorando correctamente, caminando en autoridad, interceder por la nación. Toca interceder por la nación. Pero ¿cuándo intercedo? Cuando mi oración es escuchada, cuando mi oración se ajusta a la palabra de Dios. No cuando oro conforme a mis propios deseos, no cuando oro a mis propios anhelos, no, cuando oro la palabra de Dios,
Como yo les decía, escuché a una pastora, dijo, yo realmente tenía este pensamiento, leí la palabra de Dios y Dios me confrontó. No estoy de acuerdo, pero ahora tengo que orar de esta manera porque la palabra de Dios lo dice. Interceder por la nación y manifestar el reino de Dios. La manifestación del reino de Dios no depende del presidente de turno. La manifestación del reino de Dios depende de nuestra entrega total, nuestra adoración total, nuestra obediencia total a Él y que escuchemos su llamado. Somos llamados a reconciliar al mundo con Dios. Somos llamados a ser discípulos en Colombia. Somos llamados a enseñarles todo lo que Jesús nos ha enseñado. Somos llamados a ser sus testigos. Somos llamados a ser embajadores de su reino. Somos llamados a ser luz. Somos llamados a ser sal. Somos llamados a eso. Porque cuando el hombre cambia en Dios, la nación comienza a cambiar. Tú y yo somos responsables de la nación. Obviamente el Señor va a llamar a cada uno a cuentas, pero más responsabilidad tenemos nosotros por una razón: conocemos su palabra. Conocemos su palabra. No sé dónde es en Hebreos, nena, ¿cómo es? Es preferible que no le hubieran conocido a que le hubieran conocido, de aquel que aquel que peca deliberadamente. Romanos. Es como aquel que es como si pisoteare la sangre de Jesús. Si yo conozco lo que Dios dice y decido actuar aparte de su palabra, no estoy diciendo que seamos perfectos, pero si yo conozco lo que Dios dice, yo conozco los principios de Dios, yo conozco lo que Dios honra, yo conozco el diseño de Dios en todas las áreas, y yo actúo diferente a los diseños de Dios. En cambio, si yo conozco lo que Dios dice, conozco su palabra y mi decisión es determinada por su palabra, mi decisión es determinada por su voluntad, allí estoy propiciando que el reino de los cielos se manifieste en mi nación. Hebreos, capítulo, versículo, léanlo. Hebreos 10, 29. Se los dejo allí para que lo mediten. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta nación, te damos gracias porque somos colombianos, te damos gracias porque nos has hecho nacer en ella, te damos gracias porque si tú nos has hecho nacer en esta nación y tú nos hiciste tus hijos en esta nación, Padre Celestial, es porque quieres que nosotros verdaderamente manifestemos tu reino en nuestra nación. Señor, nos hiciste nacer en ella, tiempo después te conocimos, vimos tu amor, vimos tu bondad, vimos tu gracia, Padre Celestial. Y ahora podemos comprender y entender que has puesto a la nación en nuestras manos. Señor, y gracias porque hay un pueblo tuyo en la nación de Colombia. Hay un pueblo tuyo que te honra, hay un pueblo tuyo que te obedece, hay un pueblo tuyo que camina conforme a tu palabra, Señor. Despierta a tu pueblo para que manifestemos tu reino. Despierta a tu pueblo para que entendamos que todo lo que ha venido sobre las naciones de la tierra, pobreza, aborto, destrucción, tiranía, injusticia, no tiene que ver con suplir el derecho del hombre o que el hombre tenga derecho a esto. No, Señor. Esto tiene que ver porque la creación fue sujetada a vanidad, porque la muerte se mueve en las naciones de la tierra. Y los únicos que podemos entender la dimensión y la realidad de esto somos tus hijos. ¿Por qué? Porque tú eres juez, porque tú eres justo, porque tú eres paz, porque tú das comida al hambriento, porque tú eres el que cambias el lloro en baile. Eres tú, no porque la paz la pueda dar hombre alguno, tú eres la paz. Y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y solo la nación puede ser de Jehová si los hijos que nacimos en esta nación la ponemos en tus manos.
la ponemos en tus manos. Oramos por esta nación. Intercedemos conforme a tu palabra por esta nación. Actuamos conforme a tu palabra en esta nación. Decidimos conforme a tu palabra en esta nación. Despiértanos, despiértanos. Y mientras nos despiertas, que cada uno de nosotros podamos tomar una decisión: obedecerte a ti, adorarte a ti con todo nuestro corazón, Señor. En Cristo Jesús, amén. Amén. Familia, nos encontramos aquí de hoy en 8.